Déjame hacerte una pregunta. Si Dios conoce todos tus errores, tus caídas, tus debilidades y hasta los pensamientos que te avergüenzan, ¿por qué aún sigue llamándote? Y si te dijera que hay un secreto en la elección de Dios, algo que el enemigo no quiere que descubras, porque en el momento en que lo entiendas, tu vida espiritual cambiará para siempre. Te quedarías hasta el final de este video para conocerlo, porque escucha bien, Dios no te llama porque eres perfecto, te llama porque tiene un propósito contigo. Aunque el mundo entero haya decidido descartarte, hay algo en ti que Dios vio y que tú mismo aún no has comprendido. Tal vez has fallado una y otra vez. Tal vez crees que Dios ya se cansó de ti. Pero hoy quiero revelarte algo poderoso. Las personas que Dios elige en la Biblia no son aquellas que el mundo consideraría dignas, sino aquellas que están dispuestas a ser transformadas. A lo largo de este video vamos a recorrer la historia de varios hombres y mujeres en la Biblia que fallaron, tropezaron y hasta pensaron que Dios los había desechado. Pero al final fueron usados poderosamente para la gloria del reino. Y aquí está la clave. Lo que hizo la diferencia no fueron sus errores, sino su disposición para escuchar la voz de Dios y levantarse una vez más. Hoy quiero hacerte una promesa. Si te quedas hasta el final, descubrirás una verdad oculta que puede cambiar la forma en la que ves a Dios y a ti mismo. Una verdad que el enemigo ha tratado de ocultarte durante toda tu vida, pero que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: Dios me elige a pesar de mis fallas. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Es tu forma de demostrar que recibes esta palabra y que decides creer lo que Dios dice de ti por encima de lo que el mundo, el enemigo o incluso tu propia mente te dicen. Dale me gusta a este video, porque así le estarás diciendo a YouTube que este mensaje necesita llegar a más personas que, como tú, han creído la mentira de que Dios ya no los puede usar. Y al compartirlo, estarás extendiendo la palabra del Señor a quienes más la necesitan. Muchos cristianos que ven estos videos no tienen una iglesia cerca o están pasando por un tiempo difícil en su fe. Por eso quiero invitarte a ser parte activa de esta comunidad. Comenta, comparte, suscríbete y mantente conectado. Y antes de empezar, quiero que todos escriban en los comentarios: paz en Cristo. Que este sea nuestro código secreto para decirle al Señor: aquí estoy, dispuesto a recibir su palabra. Voy a mostrarte con la Biblia en la mano cómo Dios ha elegido a los imperfectos desde el principio de los tiempos y cómo hoy sigue eligiéndote a ti, porque quiero que sepas algo. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir hoy puede ser lo que has estado esperando durante años. Ahora sí, comencemos este estudio. Moisés, el hombre que dudó pero fue elegido. Imagínate que Dios mismo te habla, te da una misión increíble, pero en lugar de sentirte honrado, sientes miedo. En lugar de decir, sí, Señor, comienzas a poner excusas, a recordar cada una de tus debilidades y a preguntarte, ¿por qué yo? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Moisés. Un hombre que, aunque estaba destinado a ser un libertador, pasó años huyendo, sintiéndose indigno y sin valor. Pero aquí está lo sorprendente. Dios no lo desechó por sus inseguridades. Al contrario, Dios insistió en llamarlo porque veía en él algo que Moisés aún no veía en sí mismo. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La historia de Moisés nos revela algo poderoso.
Dios no elige a los más fuertes, sino a aquellos que están dispuestos a ser guiados por Él. Moisés, de príncipe a fugitivo. Para entender por qué Moisés se sentía tan indigno, necesitamos conocer su pasado. Él había sido criado en el palacio de Egipto, rodeado de lujos y privilegios, un hebreo que vivió como egipcio. Pero cuando intentó defender a su pueblo, cometió un grave error: mató a un egipcio. Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huyó al desierto, donde pasó 40 años en el anonimato, cuidando ovejas. Su vida cambió por completo. De ser un príncipe, pasó a ser un simple pastor. Imagínate lo que Moisés pensaba en esos años: Dios ya no puede usarme. Cometí un error demasiado grande. No soy la persona indicada. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has creído que tus errores del pasado te descalifican para el propósito de Dios? Pero aquí está lo asombroso. Dios no había terminado con Moisés. El llamado de Dios, cuando Él ve en ti lo que tú no ves un día, mientras Moisés pastoreaba ovejas, Dios interrumpió su rutina con algo que cambiaría su vida para siempre. Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Dios le habló desde una zarza ardiente y le dijo, Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés no podía creerlo. Durante años había vivido pensando que Dios lo había olvidado, que su error lo había dejado fuera del plan divino, y ahora Dios le estaba diciendo que era Él quien iba a liberar a su pueblo. Pero en lugar de aceptar, Moisés reaccionó como muchos de nosotros reaccionamos cuando Dios nos llama. ¿Quién soy yo? Se sintió indigno. ¿Y si no me creen? Dudó del respaldo de Dios. No sé hablar bien. Se enfocó en sus limitaciones. Cada excusa de Moisés refleja nuestras propias inseguridades. ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos suficientes? Que Dios podría llamar a alguien más preparado, más fuerte, más valiente. Pero Dios no permitió que sus excusas lo detuvieran. Porque cuando Dios te elige es porque Él ya ha depositado en ti todo lo que necesitas. Éxodo 3:12. Ciertamente yo estaré contigo. Dios no eligió a Moisés porque era perfecto. Lo eligió porque estaba dispuesto a depender de Él. Y esa es la misma razón por la que Dios te ha llamado a ti, de fugitivo a libertador. Cuando decides confiar en Dios, Moisés tardó en aceptar su llamado. Pero cuando finalmente confió, Dios lo usó de manera extraordinaria. Vio el poder de Dios manifestarse en las plagas de Egipto. Abrió el mar rojo con su vara, golpeó una roca, y de ella brotó agua. Recibió los mandamientos en el monte Sinaí. Pero lo más importante es esto: Moisés pasó de ser un hombre temeroso a convertirse en alguien que hablaba cara a cara con Dios. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Esto nos enseña que Dios no se enfoca en lo que fuiste, sino en lo que puedes llegar a ser en sus manos. Reflexión: ¿cuántas veces has pensado que no eres digno del llamado de Dios? ¿Has creído que tus errores te han apartado de su propósito? ¿Te has sentido como Moisés, lleno de miedo y dudas? Hoy quiero decirte algo que el enemigo no quiere que escuches. Dios no se ha equivocado contigo. Él sabía exactamente quién eras antes de llamarte. Conoce tus luchas, tus miedos, tus fracasos, y aún así ha decidido escogerte. Escribe en los comentarios: Dios no se equivocó conmigo, y declara que, aunque hayas dudado, aunque hayas sentido que no eres suficiente, el Señor sigue creyendo en ti. Dios ya conoce tus defectos, pero lo que realmente importa no es quién eres tú, sino quién es Él en ti.
Sigue atento, porque en el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios eligió a pesar de sus fallas, y su historia podría reflejar la tuya. Gedeón, cuando Dios te ve más fuerte de lo que crees, si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente valiente, que no tienes lo necesario para enfrentar los desafíos de la vida, o que simplemente no estás a la altura del llamado de Dios, entonces la historia de Gedeón es para ti, porque Gedeón no era un guerrero cuando Dios lo llamó. No tenía un ejército, no tenía experiencia en batallas, y lo más impresionante de todo es que ni siquiera creía en sí mismo. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora dime, ¿cómo se sentiría alguien al escuchar estas palabras de parte de Dios? Uno esperaría que Gedeón reaccionara con emoción, con determinación, que levantara la cabeza y dijera: sí, Señor, aquí estoy. Pero la verdad es que Gedeón no se sintió ni esforzado ni valiente. Jueces 6:15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón básicamente le estaba diciendo a Dios: soy el más insignificante de mi familia. No tengo poder ni influencia. No puedo hacer lo que me pides. Pero aquí viene lo poderoso. Dios no lo vio como él se veía a sí mismo. Jueces 6:16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios no te llama por lo que eres, ahora, sino por lo que Él puede hacer contigo. Él ve en ti algo que tú aún no has descubierto. Tú ves tus debilidades, pero Dios ve tu potencial. El miedo de Gedeón no detuvo el propósito de Dios. A pesar de que Dios le aseguró que estaría con él, Gedeón siguió dudando. De hecho, pidió señales. No una, sino varias. Le costaba creer que Dios realmente lo había elegido. Jueces 6:36-37. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera solo en el vellón, y secas todas las otras tierras, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dios no se enojó con Gedeón por su duda. Al contrario, le mostró con paciencia que Él estaba con él. Porque escucha bien, Dios no está buscando personas que nunca tengan miedo. Está buscando personas que, aunque tengan miedo, decidan confiar en Él. Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Finalmente, cuando Gedeón acepta su llamado, Dios le da una misión: derrotar a los madianitas. Pero hay un problema. Gedeón junta un ejército de 32,000 hombres, y Dios le dice que son demasiados. Jueces 7:2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios quiso asegurarse de que la victoria no dependiera de la fuerza humana, así que le pidió a Gedeón que redujera su ejército. Y al final, de 32,000 hombres, se quedó solo con 300. Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Imagínate esto: 300 hombres contra un ejército de miles. Desde una perspectiva humana, era una locura. Pero escucha esto: Dios no necesita que tengas los mejores recursos. No necesita que seas el más fuerte o el más preparado. Solo necesita que confíes en Él. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a los madianitas. No porque fuera un gran estratega, sino porque confió en Dios. Dios te está llamando a ti también. Tal vez hoy te sientes como Gedeón, pequeño, insignificante, sin fuerzas.
sin recursos. Tal vez has pensado, Dios no me puede usar. Hay otros, mejores que yo. Pero Dios no ve en ti lo que el mundo ve. Dios te llama por lo que Él ha depositado en ti. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Reflexión. ¿Has dudado de ti mismo cuando Dios te ha llamado? ¿Has sentido que no eres lo suficientemente fuerte para cumplir su propósito? ¿Te has preguntado si realmente Dios puede usarte a pesar de tus debilidades? Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. Dios te ve diferente. Escribe en los comentarios, Dios me ve más fuerte de lo que creo. No permitas que tus dudas o tu miedo te alejen del propósito que Dios tiene para ti. Él te ha elegido. No porque seas perfecto, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje increíblemente imperfecto, pero que Dios usó de manera extraordinaria. Pedro, cuando tus fracasos no pueden anular el llamado de Dios, ¿alguna vez has sentido que has fallado tanto que Dios ya no puede usarte? ¿Que tus errores han sido demasiado grandes y que ya no mereces una segunda oportunidad? Si es así, entonces necesitas conocer la historia de Pedro. Pedro no solo fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, sino que también fue el que lo negó en el momento más crítico. Lucas 22, 61, 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Piensa en esto. Pedro pasó 3 años caminando con Jesús. Lo vio hacer milagros, resucitar muertos, calmar tormentas, alimentar multitudes. Prometió que nunca lo abandonaría. Mateo 26:33. Pedro le respondió, «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Pero cuando llegó la prueba, Pedro cayó. Lo negó, no una sino 3 veces. «No conozco a ese hombre. No soy uno de sus discípulos. No sé de qué están hablando». Imagínate cómo se sintió después. Pedro falló en el peor momento. Cuando Jesús más lo necesitaba, él lo traicionó con sus palabras. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Cómo reaccionó Jesús ante su fracaso? ¿Lo rechazó? ¿Lo descartó? Le dijo que ya no servía para el ministerio. No, Jesús lo restauró. Juan 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. 3 veces como las veces que lo negó. No para avergonzarlo, sino para sanarlo. Juan 21:17. Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, aún cuento contigo, aún tienes un propósito, aún eres mi siervo. Jesús no se enfocó en el fracaso de Pedro, se enfocó en su futuro. Tu fracaso no anula tu propósito. Pedro pudo haber pensado que su ministerio había terminado, que su error lo había descalificado, pero Dios no lo vio así. Dios ya sabía que Pedro iba a fallar, y aún así lo había llamado. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no solo lo restauró, sino que lo convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El mismo Pedro que negó a Jesús fue el que predicó en Pentecostés y trajo 3,000 almas al reino. ¿Puedes ver la diferencia? Pedro falló,
pero Dios lo levantó. Pedro negó a Jesús, pero Dios no lo negó a él. Pedro creyó que todo había acabado, pero Dios apenas estaba comenzando con él. Reflexión: tal vez hoy te sientes como Pedro, tontal. ¿Ves has fallado? Tal vez has dudado. Tal vez crees que Dios ya no puede usarte porque has cometido errores. Pero escucha esto. El enemigo quiere que pienses que tu fracaso es el final, pero Dios dice que es solo el comienzo. Miqueas 7:8. No te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. ¿Cuántas veces te has sentido indigno del amor de Dios? ¿Cuántas veces has pensado que no mereces una segunda oportunidad? ¿Cuántas veces el diablo te ha susurrado que Dios ya no puede usarte? Es mentira. Escribe en los comentarios: Dios me restaura y me llama otra vez, porque así como restauró a Pedro, Él te restaurará a ti. Jesús no se enfoca en lo que hiciste mal, se enfoca en lo que puedes hacer para su reino. Y en el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó, a pesar de su pasado oscuro. Pablo, cuando Dios transforma a tu peor versión en su mayor testimonio, ¿qué pensarías si te dijera que Dios puede usar incluso a alguien que persiguió y mató cristianos? Alguien que blasfemó contra Dios, que destruyó familias, que sembró terror entre los creyentes. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que pasó con Saulo de Tarso, el hombre que después conoceríamos como el apóstol Pablo. Hechos 9:1-2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo no solo era enemigo del Evangelio, él hacía todo lo posible por destruirlo. Imagina que un hombre como él viniera hoy a tu iglesia, que entrara con la autoridad para llevarse presos a los creyentes, que fuera conocido como alguien que ha hecho daño a los hijos de Dios. Ese era Saulo, y sin embargo Dios no vio en él a un asesino, sino a un apóstol. Dios vio en él un predicador. Dios vio en él a un hombre que llevaría su palabra a las naciones. Un encuentro que lo cambió todo. Saulo estaba camino a Damasco para arrestar cristianos, cuando Dios interrumpió su vida de una manera radical. Hechos 9:3-4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínate el impacto de ese momento. Un hombre que creía estar haciendo lo correcto, pero se encuentra cara a cara con la verdad. Un hombre que tenía poder y autoridad, pero cae al suelo, ciego y confundido. Un hombre que perseguía a Jesús. Y ahora Jesús le hablaba directamente. Hechos 9:5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En un instante todo cambió. Saulo quedó ciego. No pudo hacer otra cosa más que ser guiado por otros a Damasco. Dios le dijo que esperara, y durante 3 días no comió ni bebió. Hechos 9:9. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue un tiempo de quebrantamiento, un tiempo donde Saulo tuvo que enfrentar lo que realmente era, un tiempo donde Dios estaba preparando su transformación, de perseguidor a predicador. La transformación de Pablo. Dios le habló a un discípulo llamado Ananías y le dijo que fuera a buscar a Saulo. Hechos 9:13-14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías tenía miedo, porque Saulo era un hombre peligroso, pero Dios le dijo algo impresionante. Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Dios ya había decidido usar a Saulo.
Dios no lo veía como su pasado, sino como su propósito. Dios tenía un plan con él, aunque todos lo veían como un enemigo. Ananías obedeció, fue a donde estaba Saulo y oró por él. Hechos 9:17. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, Saulo recuperó la vista, fue bautizado y comenzó su nueva vida. Ya no era un perseguidor, ahora era un predicador del Evangelio. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. El hombre que destruyó la iglesia, ahora la estaba construyendo. El que mataba cristianos, ahora moría cada día por Cristo. El que usaba su boca para blasfemar, ahora usaba su boca para predicar. Ese es el poder transformador de Dios. Reflexión. Si Dios pudo usar a alguien como Pablo, ¿qué te hace pensar que no puede usarte a ti? Si Dios transformó a un asesino de cristianos en el mayor predicador del Evangelio, ¿qué crees que puede hacer con tu vida? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tal vez el enemigo te ha dicho que tu pasado te descalifica. Tal vez crees que tus errores han sido demasiado grandes, pero Dios es especialista en transformar vidas. Dios no te elige por tu pasado. Dios te elige por lo que ha depositado en ti. Escribe en los comentarios: Dios transforma mi vida y me usa para su gloria. Porque así como Dios transformó a Pablo, Él quiere transformar tu historia. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó a pesar de su historia difícil, y puede que su testimonio se parezca al tuyo. José, cuando Dios usa tus pruebas para llevarte a tu destino, ¿qué haces cuando todo parece estar en tu contra? Cuando los que deberían apoyarte te traicionan. Cuando intentas hacer las cosas bien y solo recibes sufrimiento a cambio. Si alguna vez has sentido que la vida te ha tratado injustamente, la historia de José es para ti, porque José no solo fue traicionado por su propia familia, sino que vivió años de injusticias antes de ver el propósito de Dios cumplirse en su vida. Génesis 37, 23, 24. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. José tenía un sueño, José tenía un llamado, pero antes de llegar al palacio, pasó por la cisterna, por la esclavitud y por la prisión, de la túnica de colores a la cisterna. Cuando el proceso de Dios no tiene sentido, José era el hijo favorito de su padre. Génesis 37:3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Pero su favor con su padre despertó la envidia de sus hermanos. ¿Alguna vez has sentido que otros te odian sin razón? ¿Has sido rechazado solo por lo que Dios ha puesto en ti? José sabía lo que era eso. Pero todo empeoró cuando Dios le dio un sueño. Génesis 37, 6, 7. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dios le mostró que sería grande, pero no le mostró el proceso. Dios le mostró el destino, pero no le mostró el sufrimiento que tendría que pasar. Dios le dio un sueño, pero sus hermanos le dieron una traición. José pensó que su vida sería fácil porque tenía el favor de Dios. Pero lo que pasó después parecía todo lo contrario. Fue lanzado a una cisterna, fue vendido como esclavo, fue acusado falsamente y encarcelado. Génesis 39, 20.
Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Todo lo que le pasó parecía injusto. ¿Cómo podía ser este el plan de Dios? Pero aquí está la clave. Dios estaba usando el proceso para prepararlo. La prisión fue el camino al palacio. José pudo haberse rendido, pudo haberse llenado de amargura, pudo haber pensado, Dios me ha abandonado. Pero José nunca perdió su fe. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En la casa de Potifar fue puesto sobre todo. En la cárcel fue puesto sobre los presos. Donde quiera que iba, José prosperaba, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa dónde te pongan, su favor irá contigo. Finalmente, después de años de sufrimiento, Dios usó la interpretación de un sueño para sacar a José de la cárcel y ponerlo en el lugar que le había prometido. Génesis 41:41. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José pasó de prisionero a gobernador en un solo día. Lo que parecía una serie de injusticias, en realidad era un camino diseñado por Dios para prepararlo para su propósito. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usó para bien años. Después, los mismos hermanos que lo traicionaron vinieron a Egipto a pedirle comida. José tenía el poder de vengarse, pero en lugar de eso, les mostró el corazón de Dios. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios transformó la traición en bendición. Dios usó el dolor para formar el carácter de José. Dios nunca estuvo ausente. Él estaba orquestando todo para cumplir su propósito. Reflexión: tal vez hoy te sientes como José en la cisterna. Tal vez estás en una temporada de esclavitud o en una cárcel emocional. Tal vez has pensado, Dios me prometió algo, pero todo lo que veo es sufrimiento. No te rindas. Dios nunca permitió que José pasara por todo eso sin un propósito. Y Dios no ha permitido tu proceso sin una razón. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has sentido que la vida ha sido injusta contigo? ¿Has dudado del plan de Dios porque tu proceso ha sido difícil? ¿Te has preguntado si todo este sufrimiento tiene sentido? Escribe en los comentarios: Dios usa mi proceso para su gloria. Porque así como Dios no abandonó a José en la cisterna, ni en la esclavitud, ni en la prisión, tampoco te ha abandonado a ti. Él está obrando en tu historia. Aunque no lo entiendas ahora, un día verás que cada lágrima, cada prueba y cada lucha tenía un propósito mayor. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó, a pesar de sus luchas y debilidades. No te lo pierdas. David. Cuando Dios te elige, aunque otros te descarten, ¿alguna vez te has sentido insignificante? ¿Has sentido que nadie cree en ti, que te ven como el menos capacitado, que siempre eres la última opción? Si es así, te tengo buenas noticias. Dios no ve como el hombre ve. Dios no elige como el mundo elige. Y la historia de David es una prueba de ello. 1 Samuel 16:7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios vio en David a un rey, cuando nadie más lo veía, olvidado por su familia, pero escogido por Dios, cuando Dios rechazó a Saúl como rey de Israel. Envió al profeta Samuel a ungir a un nuevo rey. Dios le dijo que el nuevo rey estaba en la casa de Isaí, así que Samuel pidió ver a sus hijos. 1 Samuel 16:6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto,
Delante de Jehová está su ungido. Eliab era alto, fuerte, imponente, parecía la elección perfecta. Pero Dios le dijo a Samuel, 1 Samuel 16:7, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Pasó Eliab, pero no era él. Pasó Abinadab, pero no era él. Pasó Sama, pero no era él. Isaí presentó a 7 de sus hijos, pero Dios no eligió a ninguno de ellos. ¿Y sabes lo más impactante? Isaí ni siquiera consideró llamar a David, 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. David no fue invitado, ni siquiera su padre pensó en él, pero lo que otros olvidaron. Dios lo tenía en cuenta, los hombres lo descartaron, pero Dios lo eligió. Su familia lo ignoró, pero Dios lo vio. Para el mundo no era nada, pero para Dios era un rey. 1 Samuel 16:12. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. David fue elegido cuando nadie lo esperaba. Dios vio en él lo que otros no podían ver. Fue ungido en lo secreto, pero preparado para la grandeza. Cuando el proceso no tiene sentido, después de ser ungido, David no fue llevado al trono de inmediato. No se vistió con ropa real, no recibió una corona, no fue tratado como un rey. ¿Sabes qué pasó? David volvió al campo a cuidar ovejas, porque antes de reinar tenía que ser procesado. Goliat. La prueba que lo llevó a su destino años después, Israel estaba en guerra contra los filisteos. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, porque un gigante llamado Goliat desafiaba a todos. 1 Samuel 17:10-11. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ningún soldado quería enfrentarlo. El rey Saúl no sabía qué hacer. Todos estaban aterrados, pero Dios había preparado a alguien en lo secreto. David, el pastor de ovejas, fue a llevarle comida a sus hermanos y escuchó la amenaza de Goliat, y en lugar de temer, dijo algo que cambió todo. 1 Samuel 17:26. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras todos veían a un gigante invencible, David vio a un enemigo derrotado. Mientras todos temblaban de miedo, David confió en el poder de Dios. Mientras los guerreros huían, un pastor se levantó para pelear, y fue David quien enfrentó al gigante. 1 Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Con una piedra derribó a Goliat y cambió la historia de Israel. Ese día, David dejó de ser un simple pastor y se convirtió en el futuro rey. Reflexión: tal vez hoy te sientes como David antes de ser llamado. Tal vez sientes que otros te han descartado, que nadie cree en ti, que te han ignorado. Pero Dios no se equivoca al elegir. Salmo 78, 70, 71. Eligió a David su siervo y lo tomó de entre las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Dios te vio cuando nadie más lo hizo. Dios te eligió cuando otros te descartaron. Dios te preparó en lo secreto, para algo grande en lo público. Escribe en los comentarios: Dios me elige, aunque otros me descarten, porque tu historia no la define lo que los demás piensan de ti, sino lo que Dios ha determinado para ti. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó a pesar de su dolor y sus dificultades. No te lo pierdas. Job. Cuando tu prueba no es un castigo, sino una promoción, ¿qué haces cuando parece que Dios guarda silencio? Cuando todo lo que amas se derrumba delante de tus ojos. Cuando has sido fiel,
pero en lugar de bendiciones, solo recibes dolor. Si alguna vez te has preguntado por qué los justos sufren, entonces la historia de Job es para ti. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job no era un pecador, no estaba en desobediencia, no estaba en rebeldía contra Dios, y sin embargo sufrió como pocos en la historia. Un ataque inesperado. Cuando el enemigo toca lo que amas, la historia de Job comienza en el cielo, no en la tierra. Dios presume de Job delante de Satanás. Job 1:9-10. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El diablo acusó a Job de amar a Dios solo por lo que tenía y pidió permiso para tocar su vida. En un solo día, Job perdió todo: sus riquezas, su ganado, sus sirvientes y, lo más doloroso, sus hijos. Job 1:20-21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job adoró en medio del dolor, no maldijo a Dios, no se alejó de la fe, no entendía lo que pasaba, pero decidió confiar. Pero su prueba aún no había terminado. Cuando la prueba se vuelve personal, Satanás regresó y pidió permiso para tocar su cuerpo. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job quedó completamente enfermo. Ya no solo había perdido todo, ahora su propio cuerpo estaba en sufrimiento. Su piel se llenó de llagas, su carne se caía en pedazos. No podía dormir del dolor, se raspaba con tejas porque su piel ardía. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su propia esposa lo abandonó. Sus amigos lo acusaron de pecador. Parecía que Dios lo había olvidado. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio en medio de tu prueba? Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero nunca dejó de buscar a Dios. Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es fe verdadera. No es creer solo cuando todo va bien, es decir, no entiendo lo que pasa, pero aún así confío en Dios. La respuesta de Dios. Cuando el proceso revela su gloria después de todo el sufrimiento, Dios finalmente le habló a Job. Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios no le explicó el motivo de su prueba. No le dijo por qué sufrió tanto. Le mostró su grandeza y su soberanía. Y Job entendió que Dios nunca lo había abandonado. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su prueba no fue un castigo, fue una promoción. Job conoció a Dios de una manera más profunda. Restauración. Dios nunca termina en derrota. Dios no solo restauró a Job, lo bendijo el doble. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Si tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Si tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000. Si tenía 500 asnas, ahora tenía 1,000. Dios le dio nuevos hijos. Dios le dio una vida larga. Dios lo bendijo más que antes. Job 42:16. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Dios siempre tiene la última palabra.
Tu prueba no es el final. Tu proceso no es un castigo, es una promoción. Si hoy estás en un tiempo difícil, recuerda que Dios sigue en control. Reflexión: tal vez hoy te sientes como Job en su peor momento. Tal vez has perdido algo o a alguien. Tal vez estás en un proceso doloroso y no entiendes por qué. Pero escucha esto: Dios no te ha abandonado. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios está obrando en tu vida, aunque no lo veas. Tu historia no termina en derrota, termina en victoria. Lo que hoy es una prueba, mañana será tu testimonio. Escribe en los comentarios: Dios tiene la última palabra en mi vida. Porque Dios no te ha olvidado, Él está preparando algo mayor para ti. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó a pesar de sus debilidades y miedos. No te lo pierdas. Sansón. Cuando el llamado de Dios sigue en pie, a pesar de tus caídas. ¿Qué haces cuando sabes que Dios te ha dado un propósito, pero sientes que lo has echado a perder? Cuando tus propias decisiones te han llevado al desastre. Cuando el enemigo ha usado tus debilidades en tu contra. Si alguna vez has sentido que fallaste demasiado como para que Dios siga usándote, entonces la historia de Sansón es para ti. Jueces 13:5. Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Desde antes de nacer, Sansón ya tenía un llamado. Dios lo había elegido. Dios lo había apartado. Dios le había dado una fuerza sobrenatural, pero aunque tenía un llamado poderoso, también tenía una debilidad peligrosa. La debilidad que lo llevó a la caída. Sansón tenía la fuerza de un ejército entero. Jueces 14:6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Jueces 15:15. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Pero aunque su cuerpo era fuerte, su carácter era débil. Su mayor problema no era la falta de poder, sino la falta de dominio propio. Sansón no cayó porque el enemigo fuera más fuerte. Cayó porque no pudo controlar sus deseos, y fue su debilidad por las mujeres lo que lo llevó a su peor momento. Dalila. Cuando el enemigo estudia tus puntos débiles, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Los filisteos, sabiendo que no podían vencerlo con fuerza, buscaron derrotarlo a través de su corazón. Jueces 16:5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y le dijeron: engáñale, e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Dalila no amaba a Sansón, solo quería destruirlo. Aquí hay una gran lección: no todo lo que parece atractivo viene de Dios. Dalila insistió y presionó a Sansón hasta que él reveló su secreto. Jueces 16:17. Le descubrió, pues, todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Sansón entregó su secreto en manos de su enemiga. Permitió que su debilidad anulara su propósito. No se dio cuenta de que estaba cayendo en una trampa mortal. Dalila lo hizo dormir, y mientras él descansaba, su destino estaba siendo sellado. Jueces 16:19. Y Dalila hizo que Sansón se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Cuando despertó, era demasiado tarde. Jueces 16:20. Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese fue su peor momento. Perdió su fuerza, perdió su libertad.
Le sacaron los ojos y lo llevaron como esclavo. El hombre que había sido elegido para liberar a Israel ahora estaba encadenado en una cárcel filistea. El regreso de Sansón. Cuando Dios no ha terminado contigo, Sansón pasó mucho tiempo en la cárcel. Jueces 16:21. Los filisteos lo tomaron y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El enemigo pensó que lo había destruido. Los filisteos creyeron que su historia había terminado, pero había algo que ellos no sabían. Jueces 16:22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Sansón había caído, pero no estaba acabado. El enemigo pensó que había ganado, pero Dios aún tenía la última palabra. En una gran fiesta, los filisteos llevaron a Sansón para burlarse de él. Jueces 16:25. Y aconteció que cuando sintieron alegría dijeron: «Llamad a Sansón para que nos divierta». Lo pusieron en el centro del templo de Dagón. Miles de personas se burlaban de él. El que antes era un guerrero, ahora era solo un espectáculo, pero en medio de su humillación, Sansón hizo algo que lo cambió todo. Clamó a Dios. Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez». Sansón había fallado, pero aún tenía fe. Había perdido su fuerza, pero no su relación con Dios. Se dio cuenta de que su poder nunca estuvo en su cabello, sino en su dependencia de Dios, y Dios lo escuchó. Sansón pidió que lo colocaran entre dos columnas, y con su última fuerza empujó los pilares del templo. Jueces 16:30. Y dijo Sansón: «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Sansón terminó su vida cumpliendo su propósito. Lo que parecía una derrota, Dios lo convirtió en una victoria. El enemigo pensó que lo había destruido, pero solo lo llevó de vuelta a los pies de Dios. Reflexión: tal vez hoy te sientes como Sansón en su peor momento. Tal vez sabes que Dios te ha dado un propósito, pero sientes que lo has desperdiciado. Tal vez has creído la mentira de que ya es demasiado tarde. Pero escucha esto: Dios aún no ha terminado contigo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios te llamó, su propósito sigue en pie. Si has caído, aún puedes levantarte. Si sientes que tu historia ha terminado, Dios puede escribir un nuevo capítulo. Escribe en los comentarios: «Dios aún no ha terminado conmigo», porque Él es el Dios de las segundas oportunidades, y aunque hayas fallado, si te vuelves a Dios, Él te restaurará. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó a pesar de su pasado. No te lo pierdas. Elías. Cuando el desánimo te hace querer rendirte, pero Dios no ha terminado contigo. ¿Alguna vez te has sentido agotado, sin fuerzas para seguir adelante? ¿Has sentido que has hecho todo lo posible, pero aún así parece que nada cambia? ¿Has llegado al punto donde simplemente quieres rendirte y desaparecer? Si alguna vez has batallado con el desánimo, la tristeza o la sensación de que ya no puedes más, entonces la historia de Elías es para ti. Primera Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este fue el profeta que desafió a reyes, que vio fuego descender del cielo, el mismo hombre que enfrentó a los profetas de Baal, el que declaró que no llovería y el cielo se cerró, el que fue alimentado por cuervos en el desierto,
y ahora lo vemos deseando la muerte. ¿Cómo puede alguien que ha visto la gloria de Dios caer en un pozo de desesperación? ¿Cómo puede alguien que ha sido tan fuerte de repente sentirse tan débil? La verdad es que hasta los más grandes siervos de Dios pueden llegar a sentirse agotados. Un profeta que desafió a todo un sistema corrupto, Elías, vivió en un tiempo de idolatría y corrupción. Israel estaba gobernado por Acab y Jezabel, un matrimonio malvado que había apartado a la nación de Dios. Primera Reyes 16, 30-31. E hizo Acab lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Jezabel promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas de Dios. Israel estaba en oscuridad espiritual, y Dios levantó a Elías para confrontarlo. Primera Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Por su palabra, el cielo se cerró y no llovió por 3 años. Fue alimentado sobrenaturalmente por cuervos. Dios lo usó para multiplicar la harina y el aceite de una viuda. Resucitó a un niño de entre los muertos. Y finalmente llegó el día de la gran confrontación, Monte Carmelo. Cuando Dios responde con fuego, Dios lo envió al Monte Carmelo para desafiar a los 450 profetas de Baal. Primera Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Elías retó a los profetas de Baal a un duelo. Cada uno prepararía un altar y clamaría a su Dios. El Dios que respondiera con fuego sería el Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron todo el día, gritaron, se cortaron, pero no pasó nada. Y cuando fue el turno de Elías, hizo algo impresionante. Primero a Reyes 18:33-34. Y compuso la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: «Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Y dijo: «Hacedlo otra vez». Mojó el altar con agua 3 veces. Humanamente era imposible que ardiera. Pero cuando clamó a Dios, el fuego descendió del cielo. Primera Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Toda la nación cayó de rodillas y reconoció que Jehová era Dios. Elías acabó con los profetas de Baal. Y poco después, Dios abrió el cielo y la lluvia regresó a Israel. Este fue uno de los momentos más gloriosos de su vida. Y sin embargo, en el siguiente capítulo, vemos a Elías huyendo y deseando morir, cuando la amenaza del enemigo te roba la fe. Jezabel se enteró de lo que había pasado y prometió matar a Elías. Primera Reyes 19:2-3. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El mismo hombre que enfrentó a 450 profetas, ahora huía de una sola mujer. El profeta que había visto fuego del cielo, ahora estaba en una cueva, queriendo morir. Elías estaba agotado, deprimido y sin fuerzas. Primera Reyes 19:4. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». ¿Te ha pasado? ¿Has servido a Dios con todo tu corazón y de repente te sientes vacío? ¿Has visto su poder en el pasado, pero ahora sientes que ya no puedes más? ¿Has llegado a un punto donde simplemente quieres desaparecer? La respuesta de Dios. Un susurro en el desierto en medio de su desesperación. Dios no reprendió. A Elías lo restauró.
Primera Reyes 19:5-6. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Dios no le dio un sermón, le dio comida y descanso. No le reclamó, lo fortaleció, no lo desechó, lo renovó. Y después le habló de una manera diferente. Primera Reyes 19:11-12. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. A veces buscamos a Dios en lo espectacular, pero Él nos habla en el silencio. Dios le recordó a Elías que su propósito no había terminado. Primera Reyes 19:15. Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino. Dios no había terminado con él. Elías aún tenía una misión. La historia no terminaba en una cueva. Terminaba con él ascendiendo al cielo en un carro de fuego. Reflexión: si hoy te sientes cansado, agotado o sin fuerzas, Dios te dice lo mismo que le dijo a Elías, Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escribe en los comentarios: Dios me renueva y me fortalece, porque tu historia no termina en el desánimo, termina en victoria. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó, a pesar de sus debilidades. No te lo pierdas. Rahab. Cuando Dios usa a alguien con un pasado oscuro para cumplir su propósito, ¿alguna vez has sentido que tu pasado te descalifica para los planes de Dios? ¿Que por los errores que cometiste ya no puedes ser parte de su propósito? Si alguna vez has pensado que Dios solo usa a personas perfectas, entonces la historia de Rahab te mostrará lo contrario. Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Rahab no era una líder, no era una profeta, no era una mujer con un pasado impecable, era una prostituta. Y sin embargo, Dios la usó para cambiar la historia de Israel. Una mujer con un pasado oscuro, pero con una fe extraordinaria. La ciudad de Jericó era la primera gran fortaleza que Israel debía conquistar. Josué envió 2 espías para reconocer la tierra, y terminaron en la casa de Rahab. Josué 2:2-3. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti. Rahab tenía 2 opciones: entregar a los espías y salvarse a sí misma. 2. Protegerlos y confiar en el Dios de Israel. Pero ella ya había tomado su decisión en su corazón. Josué 2:9-11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. A pesar de su pasado, Rahab tenía más fe que muchos en Israel. Ella creyó en el poder de Dios antes de verlo en acción, y por esa fe se convirtió en parte del plan divino. La señal del cordón rojo. Un pacto de salvación. Rahab ayudó a los espías a escapar por la muralla, pero antes les pidió algo. Josué 2:12-13. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre.
Los espías le dieron una instrucción específica. Josué 2:18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Ese cordón rojo era su señal de salvación. Así como la sangre del cordero en Egipto protegió a los israelitas en la Pascua, así como la sangre de Cristo nos cubre y nos redime hoy. El cordón rojo sería la marca de protección para Rahab y su familia. La fe de Rahab no solo la salvó a ella, sino a toda su casa. De prostituta a parte de la genealogía de Jesús, cuando Israel conquistó Jericó, Rahab y su familia fueron los únicos que se salvaron. Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Pero aquí viene lo más impresionante. Rahab no solo fue salvada, se convirtió en parte del pueblo de Dios. No solo fue aceptada, se convirtió en un eslabón en la historia de la salvación. No solo fue restaurada, Dios la incluyó en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Rahab, la prostituta, se convirtió en la tatarabuela del rey David. De su linaje nació el Mesías, Jesucristo. Dios tomó su pasado y lo usó para su gloria. ¿Puedes ver lo que Dios hizo? Lo que el mundo llamaba pecado, Dios lo transformó en propósito. Lo que parecía una historia de vergüenza, Dios lo convirtió en un testimonio de gracia. Lo que parecía una vida sin valor, Dios la usó para traer salvación al mundo. Reflexión: tal vez hoy sientes que tu pasado es demasiado oscuro. Tal vez has cometido errores y piensas que Dios ya no puede usarte. Pero escucha esto: Dios no ve tu pasado, Él ve tu propósito. Según Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no te define por lo que fuiste, sino por lo que Él hará contigo. Dios no se enfoca en tu vergüenza, sino en tu redención. Dios no te descarta, Él te transforma. Escribe en los comentarios: Dios me redime y me usa para su gloria. Porque así como Rahab fue transformada de una prostituta a una heroína de la fe, Dios también puede transformar tu historia. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó, a pesar de sus luchas internas. No te lo pierdas. Jeremías. Cuando sientes que no eres suficiente, pero Dios ya te ha capacitado. ¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Te has mirado en el espejo y has pensado: soy demasiado joven, no tengo las habilidades necesarias, hay otros mejores que yo? Si alguna vez has sentido inseguridad sobre el propósito de Dios para tu vida, entonces la historia de Jeremías es para ti. Jeremías 1:5. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ya había decidido usar a Jeremías antes de que él pudiera poner excusas. Un llamado que parecía imposible, Jeremías no se sentía preparado. Jeremías 1:6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Fíjate en su respuesta. No dijo no quiero, dijo no puedo. No dijo no creo en Dios, dijo no creo en mí mismo. No dijo envía a otro, dijo yo no soy suficiente. ¿Alguna vez has dudado de ti mismo cuando Dios te ha llamado? Pero Dios no le permitió excusarse. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios le estaba diciendo: no importa lo que crees de ti mismo, importa lo que yo he dicho sobre ti.
Tu inseguridad no anula el llamado de Dios. Tu juventud no es un impedimento para ser usado por Él. Tus debilidades no son un obstáculo cuando Dios está contigo. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que llama. El profeta que tuvo que hablar lo que nadie quería oír, Jeremías, fue llamado a ser profeta en tiempos difíciles. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. Los sacerdotes eran corruptos. Los reyes se burlaban de las advertencias divinas. ¿Y a quién envió Dios a hablarles? A un joven que no creía en sí mismo. Jeremías 1:9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías no tenía que confiar en su propia capacidad. Dios le daría las palabras, Dios le daría la valentía, Dios lo respaldaría en todo momento. Lo que Jeremías pensaba que era una debilidad, Dios lo transformó en fortaleza. El precio del llamado. Cuando obedecer a Dios trae oposición, Jeremías no tuvo una vida fácil. Fue rechazado por su pueblo, fue encarcelado por los gobernantes, fue arrojado a un pozo de lodo, fue llamado profeta de calamidades, porque nadie quería escuchar la verdad. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Llegó un punto en el que Jeremías quiso rendirse. Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías intentó callar, pero el fuego de Dios dentro de él no lo dejó. Porque cuando Dios te llama, su propósito es más grande que tus miedos. Porque cuando Dios te elige, su poder dentro de ti es mayor que tu debilidad. Porque cuando intentas huir de su plan, su fuego te consume hasta que no puedes resistirlo más. Jeremías no se rindió. Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios le prometió que nunca lo abandonaría. Cuando sientes que no eres suficiente, recuerda a Jeremías. Tal vez hoy Dios te ha llamado a hacer algo grande, pero te sientes incapaz. Tal vez has puesto excusas. No tengo experiencia. Soy muy joven o muy mayor. No sé hablar bien. Tengo miedo de fallar. Pero Dios no te ha elegido por lo que puedes hacer, sino por lo que Él hará a través de ti. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si sientes que no eres suficiente, estás en el lugar perfecto para que Dios se glorifique. Si crees que no puedes, recuerda que no es con tu fuerza, sino con su poder. Si has sentido miedo, es hora de confiar en lo que Dios ha depositado en ti. Escribe en los comentarios: Dios me ha capacitado para su propósito, porque así como Jeremías superó sus miedos y cumplió su misión, Dios también quiere usarte a ti. En el 1260, próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó, a pesar de su fragilidad. No te lo pierdas. Moisés. Cuando sientes que tu pasado te descalifica, pero Dios te llama de todas formas, ¿alguna vez has sentido que Dios no puede usarte por los errores que has cometido? ¿Has pensado que ya es demasiado tarde para cumplir su propósito en tu vida? Si alguna vez has sentido que tu pasado te persigue y te impide avanzar, entonces la historia de Moisés es para ti. Éxodo 3:10-11. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés no se sentía digno. Dios le estaba dando una misión extraordinaria, pero él solo veía sus fracasos. Dios lo veía como un libertador.
Pero Moisés solo veía sus errores. Dios le decía, yo estaré contigo. Pero Moisés seguía dudando. ¿Cuántas veces Dios ha puesto algo en tu corazón, pero tú mismo te has dicho, yo no soy capaz? Un hombre con un pasado marcado por el fracaso, Moisés, creció en el palacio de Egipto, pero nunca olvidó su verdadera identidad. Éxodo 2, 11, 12. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés quiso ayudar a su pueblo, pero lo hizo con sus propias fuerzas. Pensó que estaba haciendo lo correcto, pero terminó cometiendo un asesinato. Intentó liberar a su gente, pero lo hizo de la manera equivocada. Su error lo llevó a huir al desierto, donde pasó 40 años escondido. Moisés se convirtió en un fugitivo. ¿Has sentido alguna vez que tus errores te han alejado del propósito de Dios? Eso mismo pensaba Moisés, pero Dios nunca lo había descartado. El llamado en la zarza ardiente, Dios nunca se olvida de ti. Un día, mientras Moisés cuidaba ovejas en el desierto, Dios interrumpió su rutina. Éxodo 3, 2, 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Dios no esperó a que Moisés se sintiera listo. Dios lo llamó cuando él ya había renunciado a su propósito. Dios le habló en el desierto, no en un palacio. Dios le mostró que aún tenía un plan con él. Las excusas de Moisés versus las respuestas de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés que lo enviaba a liberar a Israel, Moisés puso excusas. Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Excusa número 1. No soy nadie. Dios le respondió, yo estaré contigo. Éxodo 3:12, Éxodo 4:1. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Excusa número 2, no me van a creer. Dios le respondió con señales y milagros. Éxodo 4:2-9, Éxodo 4:10. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Excusa 3, no sé hablar bien. Dios le respondió, ¿quién hizo la boca del hombre? Éxodo 4:11. Éxodo 4:13. Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Excusa número 4. Mejor manda a otro. Dios le respondió, tú irás y yo estaré contigo. Éxodo 4:14-15. Moisés tenía excusas, pero Dios tenía respuestas. Moisés se veía como un fracasado, pero Dios lo veía como un libertador. Moisés pensaba que su pasado lo descalificaba, pero Dios lo usó para su gloria. ¿Cuántas veces has dudado del llamado de Dios porque te sientes incapaz? Dios ya sabe tus debilidades y aún así te ha llamado. Cuando decides obedecer, Dios hace milagros. Finalmente, Moisés aceptó el llamado, y Dios lo respaldó con señales poderosas. Convirtió su vara en serpiente, hizo que su mano se llenara de lepra y luego la sanó. Dividió el mar rojo y abrió camino en medio de las aguas. Hizo llover maná del cielo para alimentar a Israel. Golpeó la roca y salió agua en el desierto. Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un fuerte viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El mismo hombre que había huido en vergüenza, regresó a Egipto con el poder de Dios. El mismo que pensó que no era nadie, se convirtió en el líder más importante de Israel. El mismo que puso excusas,
Terminó escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando decides obedecer a Dios, Él hace lo imposible en tu vida. Reflexión: tal vez hoy te sientes como Moisés antes de la zarza ardiente. He cometido errores demasiado grandes. Ya no tengo fuerzas. Es demasiado tarde para mí. Pero Dios dice: yo aún no he terminado contigo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te ha descartado. Tu pasado no es más fuerte que su propósito. Si Él te ha llamado, Él te capacitará. Escribe en los comentarios: Dios me llama y me capacita para su propósito. Porque así como Moisés pasó de fugitivo a líder, Dios también puede transformar tu historia. En el próximo bloque hablaremos de otro personaje que Dios usó a pesar de sus circunstancias difíciles. No te lo pierdas. Esther. Cuando Dios te coloca en el lugar correcto para un propósito mayor, ¿alguna vez has sentido que no tienes poder ni influencia para cambiar tu situación? ¿Te has encontrado en circunstancias donde todo parece estar en tu contra y no sabes qué hacer? Si alguna vez has sentido que no tienes el control de lo que sucede a tu alrededor, entonces la historia de Esther es para ti. Esther 4:14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? A veces, lo que parece coincidencia es realmente la mano de Dios moviéndote hacia tu propósito. A veces, lo que parece una situación difícil es en realidad una oportunidad para que Dios te use poderosamente. Y eso fue exactamente lo que pasó con Esther. Una huérfana que se convirtió en reina Esther no nació en la realeza. Era una joven judía, sin riqueza ni poder. Perdió a sus padres desde pequeña y fue criada por su primo Mardoqueo. Vivía en un reino extranjero, donde los judíos no eran bien vistos. Pero un día su vida cambió drásticamente. Esther 2:17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Esther pasó de ser una huérfana judía a ser la reina de Persia. Dios la llevó hasta el trono, sin que ella supiera que un día tendría que usar esa posición para salvar a su pueblo. ¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar sin razón aparente? ¿Has pasado por cambios inesperados que no entiendes? ¿Te has preguntado por qué Dios te ha llevado hasta donde estás hoy? Tal vez, como Esther, Dios te ha puesto donde estás, porque pronto te usará para un propósito mayor. La crisis, un decreto de muerte contra los judíos. Aunque Esther había sido elegida reina, su pueblo estaba en peligro. Un hombre llamado Amán, uno de los oficiales más poderosos del rey Asuero, odiaba a los judíos y planeó destruirlos. Esther 3:8-9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Si place al rey, decrete que sean destruidos. El rey firmó un decreto ordenando la muerte de todos los judíos. Y Esther era la única que podía hacer algo. Pero había un problema. Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de sus provincias saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, tiene una sola sentencia: la muerte. Si Esther se presentaba ante el rey sin ser llamada, podía morir. El destino de toda una nación dependía de una decisión valiente, y en ese momento Mardoqueo le dijo las palabras que marcarían su vida. Esther 4:14. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Tal vez toda la razón por la que Dios la puso en el trono era para este momento. Y si Dios te ha puesto donde estás, porque hay algo importante que solo tú puedes hacer. El acto de valentía que cambió la historia. Esther tuvo que tomar una decisión:
quedarse callada y esperar que Dios actuara de otra forma, o arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Esther 4:16. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Decidió arriesgarlo todo por su pueblo. Esther 5:2. Y cuando vio el rey a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en su mano. El rey la escuchó. Esther organizó un banquete, expuso el plan de Amán, el decreto fue revertido y su pueblo fue salvado. Esther se convirtió en la heroína de su nación. Esther 8:17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó, el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Todo porque decidió confiar en Dios y actuar con valentía. Reflexión. Tal vez hoy te encuentras en una posición difícil. Tal vez no entiendes por qué Dios te ha llevado hasta aquí. Pero escucha esto. Dios no comete errores. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No estás donde estás por casualidad. Dios te ha colocado en este momento de la historia con un propósito. Hay algo que solo tú puedes hacer, algo que solo tú puedes cambiar. Y si para este momento Dios te ha preparado, escribe en los comentarios: Dios me ha puesto en el lugar correcto para su propósito, porque así como Esther fue posicionada estratégicamente para salvar a su pueblo, Dios también tiene un propósito con tu vida. En el próximo bloque hablaremos del cierre de este estudio y la gran revelación final. No te lo pierdas. Cierre y llamada a la acción. Cuando Dios te elige, nada puede detener su propósito. Hemos recorrido las historias de hombres y mujeres que fueron elegidos por Dios a pesar de sus fallas, miedos, fracasos y limitaciones. Moisés pensó que su pasado lo descalificaba, pero Dios lo convirtió en libertador. Gedeón se veía como el más débil, pero Dios lo llamó varón valiente y lo hizo un guerrero. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado y se convirtió en líder de la iglesia. Pablo persiguió a cristianos, pero Dios lo transformó en el más grande apóstol. Rahab era una prostituta, pero su fe la puso en la genealogía de Cristo. Esther era una huérfana sin poder, pero Dios la convirtió en una reina para salvar a su pueblo. ¿Ves el patrón? Dios no elige a los más fuertes, sino a los que confían en Él. Dios no se enfoca en tu pasado, sino en tu propósito. Dios no se fija en lo que el mundo dice de ti, sino en lo que Él ha declarado sobre tu vida. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y tú? Responderás al llamado. Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Voy a seguir poniendo excusas o voy a confiar en que Dios tiene un plan mayor? ¿Voy a seguir viendo mis debilidades o voy a ver el poder de Dios en mi vida? No permitas que el enemigo te haga creer que Dios no puede usarte. No dejes que el miedo te paralice. No te compares con otros, porque Dios te ha dado una asignación única. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ha preparado el camino, ahora es tu turno de caminar en él. Declaración de fe: si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Dios te está llamando a algo más grande. Escribe en los comentarios: Dios me ha elegido y cumpliré su propósito. Declara que crees en su llamado. Declara que Él tiene un plan para tu vida. Declara que, aunque el enemigo quiera hacerte dudar, tú confiarás en lo que Dios ha dicho de ti. Comparte este mensaje y sé parte del plan de Dios. Dale me gusta.
Y comparte este video, porque este mensaje necesita llegar a más personas que necesitan saber que Dios aún tiene un propósito para ellos. Cada vez que compartes la palabra de Dios, estás sembrando en la vida de alguien más. Suscríbete al canal para seguir creciendo en tu fe y recibir más mensajes que te fortalezcan. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún estudio. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video puede haber sido la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora, quédate un momento en silencio. Deja que la música llene tu espíritu y dedícale unas palabras de alabanza y gratitud a Dios. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.